Eh, en primer término, ¿será que puedo bajar abajo, por favor? Muchas gracias, aquí estamos más cerca. Quise en primer lugar rendir homenaje al doctor Luis Recasén Siches, en cuyo honor están estas jornadas diseñadas y dedicadas. Entonces, vamos a hacer una pequeña reseña sobre la vida y obra del doctor Luis Recasén Siches. El doctor Luis Recasén Siches nació de padres españoles en la ciudad de Guatemala el 19 de junio de 1903. A los 2 años de edad fue llevado a España, donde vivió hasta septiembre de 1936 por invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegó en junio de 1937 a ese país, en donde se naturalizó ciudadano. En 1924 obtuvo el grado de licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Barcelona. En 1924 también obtuvo el grado de licenciado en Filosofía y Letras por la misma universidad. Entre 1924 y 1925 realizó estudios de doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Y en 1927 obtuvo el grado de doctor en Derecho y Ciencias Sociales también en la Universidad Central de Madrid. Realizó otros estudios de posgrado con profesores prominentes en Europa, a quienes muchos de ustedes conocen. En 1925 estudió en la Universidad de Roma con el profesor Giorgio Del Vecchio. En 1927 en la Universidad de Berlín con los profesores Rudolf Stammler, Rudolf Menn, Viktor Bruns y Heinrich Mayer. Y en 1927 estudió en la Universidad de Viena con los profesores Hans Kelsen, Alfred Verdross, Fritz Schreier, Felix Hoffmann y R. Reininger. Como carrera docente fue profesor universitario en España de las universidades de Salamanca, Santiago de Compostela, de Valladolid, de Madrid. Fue profesor universitario en México en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el México City College. Ejerció la cátedra por 32 años, de 1937 a 1969. Entre otras actividades académicas, impartió conferencias y cursivos en universidades de varios países iberoamericanos y europeos. Participó en congresos nacionales e internacionales con ponencias y asistencia y obtuvo distinciones académicas, cargos y títulos honoríficos por parte de varias universidades americanas y europeas. Su producción bibliográfica es inmensa, es admirable la producción del doctor Luis Recasén Siches. Además de libros, publicó monografías, folletos, artículos de revista, ponencias en muchos idiomas. Además realizó innumerables reseñas bibliográficas y traducciones al español de diversas obras escritas en otros idiomas. Aquí hay un listado más o menos muy pequeño de las obras más importantes del doctor Recasén Siches. Como ustedes pueden leer ahí: Filosofía del Derecho de Francisco Suárez, Direcciones Contemporáneas del Pensamiento Jurídico, Poder Constituyente, Temas de Filosofía del Derecho, Estudios sobre Filosofía del Derecho, Bases para la Estimativa Jurídica, Vida Humana, Sociedad y Derecho, Filosofía del Derecho en el siglo XX, Estudios de Filosofía del Derecho, Lecciones de Sociología, Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho, Tratado General de Sociología, Tratado General de Filosofía del Derecho, Panorama del Pensamiento Jurídico del siglo XX, Experiencia Jurídica, Naturaleza de la Cosa y Lógica Razonable. Y a ese pequeño listado le sigue una intensa producción bibliográfica que aquí no podemos reproducir. Ahora, ¿cuál era el pensamiento filosófico jurídico del doctor Recasén Siches? Del doctor Recasén Siches se puede decir esencialmente que fue un humanista con bastante influencia de las corrientes filosóficas de su época de formación intelectual, como la fenomenología, el vitalismo orteguiano, el krausismo, etc. Fue un férreo opositor al positivismo jurídico como ideología, fuerte defensor de la estimativa jurídica y proponente de la lógica de lo razonable como instrumento de interpretación normativa. Su concepción filosófica del Estado de Derecho se asemeja mucho a la del Reichstag ideado en el Imperio Austrohúngaro y en la región prusiana, reflejado finalmente en la Constitución de Weimar de 1919, concepción, por así decirlo, bastante alejada de la idea de Rule of Law anglosajona, porque la primera
concibe al Estado de Derecho como una organización política, como un ordenamiento jurídico creado a propósito por una mente humana, y la segunda como la evolución de las normas producto del desarrollo de las sociedades y de la intersubjetividad humana. El aporte del doctor Luis Recasens Siches al pensamiento filosófico jurídico de su época es un conjunto de ideas cuya contribución principal, a mi entender, consiste en una filosofía crítica del derecho por medio de la estimativa jurídica y la aportación de una interpretación humanista de las normas por medio de su lógica de lo razonable, sin perjuicio de que su obra va más allá de esta sucinta descripción que he realizado. A todas luces, el doctor Recasens Siches fue un intelectual brillante y los guatemaltecos debemos sentirnos orgullosos de que haya venido al mundo acá en nuestro suelo patrio. Muchas gracias. Bien, vamos a platicar entonces sobre el tema del día de hoy, que es, el título es Imperio de la Ley versus Imperio de los Derechos Fundamentales. La literatura que hay sobre este tema es abundantísima y, me permito decir, bastante controvertida. Las opiniones son bastante diversas y algunas coincidentes, algunas en oposición contradictoria. Traté de realizar una síntesis, en primer lugar, de las posiciones que hay entre ambas concepciones y luego una crítica personal de lo que, a mi entender, ha sido esta situación que esencialmente se agudiza a partir de terminada la Segunda Guerra Mundial y que ha creado cantidades de bibliotecas en relación al tema este. Vamos a platicar un poco de estas dos concepciones y ver si efectivamente hay un versus acá, ¿sí? Es decir, el término versus es la abreviatura de la preposición latina versus, que significa hacia, y se utiliza en escritos para indicar oposición entre dos ideas u opciones. Comienzo esta charla con la pregunta: ¿existe oposición entre la concepción del imperio de la ley y la de los derechos fundamentales? ¿O lo que existe es oposición entre concepciones ideológicas o ético-políticas? Vamos a tratar de responder esta pregunta al final. Al día de hoy nadie niega la evolución del constitucionalismo contemporáneo y el intento del proceso de constitucionalización del orden jurídico. No obstante ello, en ese pretendido proceso lo primordial es la valoración que se haga del mismo. En ese sentido existen posiciones controvertidas tanto en la teoría como en la doctrina del constitucionalismo. Digo teoría y doctrina porque me parece que teoría es una cuestión descriptiva y doctrina es una cuestión ideológica, y existen las dos. Algunos autores consideran que en realidad ese desarrollo está poniendo en crisis la concepción del Estado de Derecho. Las principales críticas manifiestan que se están debilitando las normativas derivadas del gobierno de las leyes y que en consecuencia se está retrocediendo hacia esquemas vinculados al gobierno de los hombres, particularmente al gobierno de los jueces. El derecho, en opinión de sus críticos, está dejando de ser general porque la aplicación de los principios constitucionales por medio de la ponderación termina desembocando en el derecho del caso, y que la aplicación de principios implica un razonamiento jurídico que no es puramente deductivo. Ello es así porque a las disposiciones constitucionales no le son el ex superior, porque su rango jerárquico es idéntico, tampoco el principio del ex posterior, en virtud de que su entrada en vigencia es coetánea, y tampoco el principio del ex specialis, porque no existe relación de género a especie entre disposiciones constitucionales. La crítica, en definitiva, consiste en afirmar que dicha evolución supone un retroceso civilizatorio porque se minan las bases sobre
las que están construidas las concepciones de la autonomía de las personas y de la seguridad jurídica, permitiendo el ingreso de la arbitrariedad y del decisionismo en la aplicación del derecho. En realidad, la confrontación y lo que la literatura, mayormente la literatura continental europea y latinoamericana reflejan, es una confrontación entre positivismo y pospositivismo, con algunas propuestas que vamos a describir de manera sucinta acá. Antes de responder a esa pregunta que se formuló al inicio, es necesario realizar una comparación entre las posiciones del positivismo y del pospositivismo, llamado también neoconstitucionalismo, para someterlas a la crítica racional en el sentido popperiano y tratar de arribar a conclusiones que permitan una consideración de la verosimilitud de ambas propuestas, asumiendo una postura falsificacionista como método para conseguir ese propósito. Entonces, ¿cuáles son los puntos en los que en teoría estas dos posiciones entran en oposición contradictoria? Primero, la supuesta contradicción reglas contra principios. En el positivismo se establece el modelo de las reglas para dar cuenta de la estructura de un sistema jurídico. El ideal regulativo es el de la tipicidad, excluyendo preferentemente las formas de deliberación axiológica. Se prefieren las disposiciones normativas con la estructura clásica, supuesto de hecho, consecuencia jurídica y la cópula deber ser, que establece una relación de imputación entre ambas. Para evitar una desviación del ideal regulativo de la seguridad jurídica y de la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de las conductas. En el neoconstitucionalismo se propone el modelo, además de reglas, de principios jurídicos, de normas abiertas que dotan de sentido a las reglas y que exigen una deliberación práctica, entiéndase axiológica, para su aplicación. Implicación lógica versus justificación argumentativa. En el positivismo, los conflictos normativos suponen la imposibilidad de aplicación simultánea a un mismo caso de la experiencia jurídica, por lo que ahí son aplicables los principios de lex superior, lex posterior y lex specialis. En el neoconstitucionalismo, además, se recurre a la idea de coherencia valorativa. Diversas normas son valorativamente coherentes entre sí cuando presentan unidad de sentido y de propósitos prácticos, lo que convierte al principio de coherencia en una cuestión de grado, no una cuestión del todo o nada como las reglas, lo que permitiría la ponderación de principios incluso en el ámbito de las leyes ordinarias. Correlación entre derechos y deberes versus prioridad justificativa de los derechos. En el positivismo, los enunciados normativos, que generalmente establecen prohibición, permisión y obligación, poseen una doble implicación. Para todo sujeto pretensor existe un sujeto obligado. En el neoconstitucionalismo, si bien es cierto que los enunciados jurídicos de derechos llevan implícitos enunciados de deberes, la correlación se pierde y el reconocimiento de derechos justifica imposición de deberes, pero no al revés, no viceversa. Subsunción versus ponderación. En el positivismo, en congruencia con el modelo de las reglas, el razonamiento jurídico es subsuntivo. La justificación por subsunción consiste centralmente en mostrar que la conducta juzgada es subsumible en la regulación normativa. En el neoconstitucionalismo, además de reglas, también hay principios, y guiarse por ellos exige un tipo de razonamiento como la ponderación, que no emplea instrumentos estrictamente deductivos, sino solo los más dúctiles instrumentos equitativos o de razonabilidad práctica. Creación y aplicación de normas versus continuidad práctica de las operaciones normativas. En el positivismo, la creación y la aplicación normativa son operaciones distintas. Una es actividad política y moral y otra técnica jurídica. El juez, por lo tanto, no crea derecho. En el neoconstitucionalismo no hay una separación tajante entre razonamiento político o moral y razonamiento jurídico. El razonamiento político del legislador se juridifica y el razonamiento jurídico se politiza. Validez formal versus validez material. En el positivismo, el derecho es creado y puede tener cualquier contenido, porque la creación de normas depende de la autoridad de una norma que así lo dispone.
El derecho pues no se identifica por su contenido, sino se identifica por su forma, que es la que determina su juridicidad de acuerdo al sistema de fuentes. En el neoconstitucionalismo no todo el derecho está basado en fuentes. Hay normas cuya validez no descansa sobre criterios formales, sino sobre criterios materiales. Se trata de normas inderogables en el sentido de que su eliminación implicaría no el cambio de algunas normas, sino el cambio del sistema jurídico mismo. Casos regulados y lagunas versus casos fáciles, difíciles. En el positivismo, los casos regulados se resuelven mediante la aplicación directa de las reglas, y los casos no regulados, si bien hay técnicas utilizables para colmar lagunas, quedan más bien a la discrecionalidad del aplicador. En el neoconstitucionalismo la distinción ya no es la anterior, sino la que opone los casos fáciles a los casos difíciles, lo que elimina la posibilidad de casos no regulados, porque en los sistemas jurídicos no solo hay reglas, sino también hay principios. Por tanto, los casos difíciles se solucionan no directamente con la aplicación de una regla, sino como la respuesta a una cuestión práctica que requiere desplegar una intensa actividad deliberativa y justificativa. Lenguaje jurídico versus argumentación jurídica. En el positivismo, el lenguaje jurídico es prescriptivo y en consecuencia no posee valor de verdad. El lenguaje metajurídico es el de la ciencia del derecho, que sería un lenguaje descriptivo cuyos enunciados sí tienen valor de verdad. El presupuesto metodológico es que el derecho es objetivo frente a los sujetos, de forma que estos pueden observarlo y también describirlo. En el neoconstitucionalismo, la distinción entre el lenguaje prescriptivo y el lenguaje descriptivo se debilita en gran medida. La ciencia jurídica se califica como buena o mala y juega un papel más bien comprensivo y reconstructivo, práctico y justificativo. Estática dinámica y dinámica jurídica versus derecho como actividad práctica. En el positivismo, el derecho se objetiva en normas y procedimientos. Si bien el derecho es un conjunto de normas, estas cambian como resultado de actos y procedimientos jurídicos, y eso permite tratarla objetivamente y conocer su estructura y sus contenidos sin realizar valoraciones de ningún tipo. En el neoconstitucionalismo, el derecho tiende a verse como una realidad social compleja y fluida que desborda por completo el anterior marco de objetivación. Se parte de la idea de que la existencia, la estructura y los contenidos del derecho dependen radicalmente de las creencias de aquellos que usan el derecho, sea como aceptantes, como participantes o como meros usuarios. Enseñanza del derecho como estudio de normas versus enseñanza del derecho como desarrollo de habilidades. En el positivismo, si el derecho se objetiva en las reglas jurídicas, conocer el derecho como consecuencia es conocer sus normas, sus reglas. Estudiar derecho es aprender reglas jurídicas de cada una de las ramas que lo componen. En el neoconstitucionalismo, el derecho no es solo reglas jurídicas, y en ese sentido los principios jurídicos tienen un potencial explicativo y racionalizador del derecho muchísimo más alto que el de las reglas. Lo relevante en el conocimiento del derecho es una adecuada combinación de conocimientos que tiendan al desarrollo de habilidades metodológicas orientadas a la solución de problemas jurídicos. La concepción del derecho como práctica y no solo como reglas de procedimiento reclama entonces el desarrollo de una cultura de las virtudes profesionales de los juristas. Entonces, más o menos en esos puntos, en esa sucinta descripción de situaciones en teoría confrontadas, es que se da el supuesto enfrentamiento entre el principio del imperio de la ley y el imperio de los derechos fundamentales. Es cierta esa confrontación, es decir, efectivamente hay una superposición, un overlapping, como dice Rawls, o estamos, digamos, confrontando nada más ideologías que surgen y que pretenden tener incidencia en la idea del derecho y de la interpretación
de los sistemas jurídicos, de los ordenamientos jurídicos. Vamos a realizar ahora unas consideraciones más o menos críticas sobre esta supuesta confrontación. En primer lugar, cabe señalar una diferencia entre la concepción de Estado de Derecho proveniente de la tradición continental europea con la tradición anglosajona. La tradicional continental europea considera al Estado de Derecho como una organización política regida por un ordenamiento jurídico cuya concepción proviene de un diseño a propósito realizado por una mente superior. Mientras que para la tradición anglosajona, la concepción del Estado de Derecho como the rule of law consiste en que las normas jurídicas son el resultado de la evolución del desarrollo social y no resultado de superposición de voluntades políticas del momento. La concepción del Estado de Derecho proveniente del Rechtsstaat está influida notoriamente por una concepción voluntarista e historicista. Por ejemplo, se dice que el positivismo ha agotado su ciclo histórico como anteriormente lo hizo la teoría del derecho natural. Sin embargo, no existe ninguna trama en la historia, ni esta se rige por leyes determinísticas por una simple razón lógica. Hasta el día de hoy, el ser humano no ha inventado ningún método racional o lógico para predecir el futuro. Por lo tanto, la frase agotar su ciclo histórico, me parece a mí, no tiene ningún fundamento científico. Si las normas en general son el resultado de la evolución social, la contradicción positivismo-pospositivismo vendría a ser una construcción ideológica proveniente de la confusión entre discursos jurídicos y discursos morales y representaría, en cualquier caso, una involución en cuanto al progreso de la ciencia jurídica. Las afirmaciones de que hay que cambiar la perspectiva en materia de constitucionalismo y derechos, de que la afirmación de la democracia en detrimento de la teoría liberal de los derechos tiene que ser un camino obligatorio y de que la carga rupturista de los derechos se ha agotado con la democracia de masas, deben ser sujetas de profundas reflexiones sobre los cambios que afectan desde hace algunos años a las fuentes del derecho y a la legitimación política y jurídica. Cambios que se hagan ocultos tras una reconstrucción gradual del ordenamiento jurídico que en cierta forma permite añadir el canon constitucional al legislativo. Francisco Laporta manifiesta que el constitucionalismo es importante, pero no es sino una prolongación ideal del imperio de la ley hasta la norma constitucional, nada más y nada menos. Si bien es cierto, los derechos fundamentales han adquirido una profusión y difusión inusitada en las últimas décadas, también es cierto que han sido víctimas de su propio éxito. A todos nos interesa la protección y garantía de los derechos fundamentales, pero ello no significa su potenciación en detrimento de instituciones jurídicas que son producto de la evolución de cientos, no de cientos, sino de miles de años. Ello es así porque los derechos fundamentales para su protección y promoción han tenido necesidad de positivizarse y dicha positivización ha contribuido definitivamente a la seguridad jurídica de su interpretación y de su aplicación, sin perjuicio de que generalmente la semántica de su expresión lingüística adolezca de lo que Hart denomina open texture, textura abierta. Su positivización ha sido o ha devenido necesaria para su concretización. Y el sistema de fuentes proviene de la construcción positivista, proveniente de la construcción positivista, ha permitido precisamente su prevalencia jerárquica sobre las normas ordinarias y en el caso de algunos ordenamientos jurídicos incluso de su constitucionalización. Los derechos fundamentales constituyen un producto cultural de la evolución de las sociedades, pero no una construcción artificial que constituya un consenso sobrepuesto, producto de una mente humana que decidió inventarlos y colocarlos hipostasiados como consecuencia de la voluntad política. Por lo tanto, es importante realizar una profunda reflexión sobre los alcances de las teorías sustantivas sobre los derechos fundamentales y las consecuencias de su invasión absoluta al ordenamiento jurídico, no como producto de la evolución social, sino como producto de ideologías que pretendan introducir consecuencias ético-políticas al razonamiento jurídico.
Podría preguntarse, por ejemplo, ¿qué efectos ha tenido en la resistencia y limitación del poder la difusión del modelo constitucional y convencional de derechos fundamentales? Si bien es cierto que el constitucionalismo vertical se construye sobre la división del espacio social entre un campo normado y uno libre de normas, este último necesita de otras normas como instrumentos para limitar al legislador, circunscribiendo su competencia normativa a los ámbitos que le competen, afirmando los derechos negativos que jurídicamente limitan la competencia legislativa. La idea del coto vedado de Ernesto Garzón Valdés recoge bastante bien la concepción de este modelo. En el modelo de los derechos fundamentales se introduce la transformación del constitucionalismo vertical a horizontal, y la fuerza que ahora se encuentra en los derechos hace disminuir bastante rápidamente la percepción de la importancia de la defensa vertical. Si bien es cierto, la teoría de los derechos afirma que estos son producto de la voluntad democrática desembocada en la producción normativa, hay que tomar en cuenta que el juego democrático no tiene lugar entre individuos aislados de acuerdo con una perspectiva liberal de los orígenes, y que la actividad legislativa es animada por grupos de interés que se mueven y empujan para favorecer la producción de una u otra normativa que los favorezca. No existe, por lo tanto, un bien general, sino muchos intereses particulares en competencia entre sí, de tal modo que las políticas que se convierten en normas representan la definición de esos enfrentamientos, fijando un resultado que a menudo en sí mismo no se corresponde perfectamente con el deseo de ningún grupo en particular, porque está aprobado por una mayoría momentánea. En cuanto a la constitucionalización de los derechos, esta es claramente loable, pero por otra parte ha favorecido sin duda la producción de interpretaciones jurisdiccionales a partir de principios o de valores, es decir, esas cláusulas permiten a los intérpretes hacer evaluaciones políticas y de política jurídica, evaluaciones éticas, de modo más amplio que las reglas, porque tienen que ser concretadas, o sea, transformadas en reglas para poder ser aplicadas. En ese sentido, aunque la ética puede ser discutida de manera racional, no existen morales objetivas. Mientras que el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales ha demostrado tener éxito constitucional en la formulación de los derechos de libertad, de garantías contra el poder político, en el marco del constitucionalismo vertical, esas situaciones se han vuelto más difíciles cuando el constitucionalismo se ha redireccionado en función horizontal, debilitando parte del mecanismo de frenos y contrapesos. Por lo tanto, el poder jurisdiccional está con más y más frecuencia llamado a resolver los conflictos que surgen en el plano horizontal y que ya no logran ser ajustados con el derecho legislativo nacional o tradicional, puesto que no está nada claro cómo deben ser redistribuidos los beneficios derivados por el reconocimiento de estos derechos. La formulación concreta ofrecida por el legislador se vuelve entonces una decisión prima facie, siempre sujeta a una nueva definición del equilibrio. Nada es definitivo porque el Poder Judicial puede en determinado momento decidir a contrario. Entonces el problema reside en dificultades estructurales, puesto que este tipo de ideología constitucionalista debilita las garantías verticales. Sin perjuicio del interés que todos tenemos en los derechos fundamentales, pareciera que al ampliarse el espacio de los derechos no ha determinado simplemente un agregado a ese aparato defensivo, sino que ha determinado un cambio que disminuye unos puntos de fuerza al constitucionalismo vertical. El debate contemporáneo parece que en gran parte considera que no hay otra salida que la de ayudar a todos los jueces a adoptar teorías de la argumentación jurídica, cuya retórica acude al principio del argumento más convincente, y esa convicción, defendida también por la doctrina neoconstitucionalista, parece presentar defectos graves, porque al final no se busca otra vía que confiar en que los jueces sean buenos y juzguen adoptando teorías que estiman valiosas. El instrumento preferido para las decisiones constitucionales relativas a derechos fundamentales es la ponderación, a la que Habermas se ha referido como una administración justnaturalista de la justicia. El instrumento ponderativo se ha vuelto popular entre los tribunales constitucionales, especialmente en el ámbito latinoamericano, pero si bien no hay una definición unívoca, la ponderación es entendida
como una técnica dirigida a incorporar los valores proporcionados por el derecho, teniendo en cuenta las necesidades de justicia que surgen en cada caso concreto. En ese caso, entonces, la Constitución no es simplemente un nivel más en la pirámide, sino que está pensada como un conjunto plural de valores a través de los cuales se controla la legislación. Sin embargo, su contenido literal pierde fuerza vinculante para el intérprete en favor de una aproximación moral, y el resultado de la decisión depende de que el juez se asemeje al famoso juez Hércules propuesto por Dworkin en su teoría de la respuesta correcta. Mi opinión, mis queridos colegas y participantes acá, no creo que exista en realidad un versus, una contraposición, una oposición contradictoria entre imperio de la ley y derechos fundamentales. Si consideramos a los derechos fundamentales como producto de la evolución social, si los consideramos como invención artificial construida por ideologías en una situación de overlapping, sobrepuesta, hipostasiada sobre el pensamiento positivista, y negamos las aportaciones del positivismo al conocimiento jurídico, creo que estaríamos creando probablemente una confrontación bastante artificial. Los derechos son derechos, y los derechos fundamentales tienen algunas características. Generalmente en los sistemas internacionales de protección estos prevalecen sobre el resto de normas, y entonces, en mi opinión, si son producto de la evolución, son simplemente complementos, complementarios, enriquecedores del ordenamiento jurídico. No estarían en contraposición, por lo menos no totalmente, a la concepción del imperio de la ley. Con esto termino y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor González Dubón e inmediatamente presentamos a nuestro siguiente panelista, el profesor Alberto Montero. Él es profesor de carrera de tiempo completo definitivo en la Facultad de Derecho, en el área de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de licenciatura en Derecho por la misma Casa de Estudios y licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, con maestría en Historia de México, en el posgrado de Historia, todos igualmente por nuestra hermana Universidad UNAM. Ha sido recipiendario de las cátedras extraordinarias Rafael Preciado Hernández y Leandro Azaura Pérez, y la cátedra especial Eduardo García Maínez, autor muy conocido entre nosotros, otorgadas por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de UNAM. Es autor de las obras Derecho y Moral, Estudio Introductorio, y Pensar al Derecho, dos ensayos sobre ética y derecho, ambas publicadas por aquella casa de estudios. También autor del libro Existencialismo y Cristianismo, publicado por Riva Riva, así como diversos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Además ha sido conferencista y ponente en diversos encuentros académicos en universidades de nuestro hermano país México y en el extranjero. Ha sido también, en su proceso de participación académica, integrante de los consejos editoriales de la revista de la Facultad de Derecho de México, la revista latinoamericana de Derecho Comercial Internacional y la revista República Jurídica Administrativa. Colaboró del 2012 al 2015 como académico investigador en el seminario permanente El Estado Laico y los Derechos Humanos en México, los derechos humanos en el entramado de un Estado laico de honda raigambre religiosa, en 1857 al 2012, titulado aquel trabajo académico. Proyecto de investigación interdisciplinario registrado ante la Dirección de Asuntos del Personal Académico de UNAM. En el ámbito de publicaciones universitarias se ha desempeñado como asesor editorial del 2006 a febrero 2018. Fue integrante del Consejo General de Publicaciones, así como coeditor de la Enciclopedia Jurídica Didáctica del 2014 al 2018.
y actualmente es integrante del comité editorial, todos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido editor de más de 100 libros publicados bajo el sello editorial UNAM y con la coedición con la editorial Porrúa. Actualmente es consejero representante de los académicos de aquella facultad ante el Consejo Académico del Área Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la más cordial bienvenida y el uso de la palabra al profesor Montero. Muy buenos días tengan todos ustedes, y primero que nada deseo agradecer la invitación que la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Escuela de Estudios de Posgrado, me realizaron, y decir que es un honor y un verdadero placer estar esta mañana con ustedes, y que agradezco por supuesto al doctor Ovidio Parra, director de esta Escuela de Estudios de Posgrado, así como al maestro Luis Felipe Lepe por esta cordial invitación. Y quisiera compartir con ustedes y agregar algo a la muy brillante exposición que ha realizado el doctor Aníbal González Dubón sobre el tema, donde en verdad me congratulo, puesto que ha logrado darnos a conocer de manera muy breve, pero muy precisa, los puntos torales de la discusión contemporánea de la filosofía jurídica entre lo que se concibe como imperio de la ley e imperio de los derechos fundamentales. En este afán de establecer un diálogo y de realizar algunas aportaciones con el propósito de que nos podamos comprender, podamos explicar, y quizá esto incida en nuestra práctica jurídica, decir algunos aspectos sobre esta misma temática. Haré un brevísimo resumen para ubicarnos en la diapositiva número 27, ¿no? Después del brevísimo resumen. Muchísimas gracias, doctor. Y lo que quisiera decir lo haré en forma bastante sencilla, espero poder comunicar las ideas. De lo contrario, les agradecería bastante que me lo hicieran saber a través de las preguntas para poder aclararlo. Es que cuando nosotros pensamos en el Estado de Derecho, como bien dijo el doctor, debemos advertir cuál es la tradición de pensamiento que está presente en nuestra conformación del sistema normativo jurídico, del Estado y de nuestra práctica jurídica. Y muy probablemente podamos advertir que, si bien es cierto, es posible identificar influencias de estos tres modelos que revivió, el modelo anglosajón, el modelo europeo continental, y particularmente dentro de la diferencia que marca la herencia y tradición de la escuela histórica alemana, quizá el que podamos advertir que tiene mucha mayor presencia y mucha mayor influencia, para el caso mexicano lo refiero, es el modelo francés. Es decir, este concebir que en la ley consagramos nuestros grandes ideales, propósitos, valores, fines, expectativas que tenemos del Estado, que tenemos de las leyes, y que por lo tanto las leyes se convirtieron en no únicamente esta proyección a realizar, sino a su vez también en el primordial instrumento para poder lograrlo, el propio medio mediante el cual lograríamos realizar los propósitos del Estado, el bien social, la paz pública, el orden, etcétera, etcétera. Es decir, que la ley era el principio de gobernabilidad, era el instrumento mediante el cual se establecieron derechos, obligaciones, deberes, facultades, atribuciones, cargas, beneficios, etcétera. Y por lo tanto, la ley se constituye en el paradigma primordial de la conducta social de todos los ciudadanos, de todas las instituciones del Estado. Diríase en una palabra, resumiéndolo, el imperio de la ley es el sometimiento de todos absolutamente a la ley. Nadie ni nada por encima de la ley. Sin duda que en esto está expresado, quizá de forma bastante simple, este concepto de Estado de Derecho. Es decir, el privilegio, la primacía de la ley frente a cualquier interés particular o cualquier interés o pretensión de grupo. Y este paradigma del Estado de Derecho, diríase que es uno de los corolarios, uno de los productos de lo que filosóficamente se suele denominar modernidad.
Es uno de los grandes relatos, siguiendo en esta la idea de François Lyotard, de que hemos colocado allí nuestras grandes expectativas, pero también nuestra percepción de la manera en cómo nos hemos organizado como Estado de Derecho, como imperio de las leyes, se modifica de tiempo en tiempo y de lugar en lugar. Sin duda que ello trajo consigo logros que nunca antes habían sido alcanzados, como la propia consolidación del Estado-Nación, el que se hubiese consagrado en la ley todos estos valores, ideales, aspiraciones, etc. Pero no necesariamente todos los efectos pueden ser advertidos como positivos. Hay algunos que quizá quedaron de lado, fueron relegados, y que no se advirtió que esto ocurriese, sino hasta que dos hechos cruciales ponen en evidencia algunas de las deficiencias que el modelo del imperio de la ley tiene, y da pauta a que se reflexione sobre este paradigma, originando con ello distintas rupturas a nivel filosófico, jurídico, que van del positivismo clásico, positivismo duro de tipo excluyente, a las diversas variantes del neopositivismo, desde el positivismo crítico, el neoconstitucionalismo, etc., así como el propio resurgimiento del neojusnaturalismo, los cuales se ubicarían en un tiempo filosófico, diríase, la posmodernidad, ¿no? Y ahí es donde justo quisiera ubicarme, en este tránsito de la modernidad a la posmodernidad, para poder mostrar, y comparto la conclusión que realizó el doctor Aníbal González Dubón, de que más que hablar de una confrontación, diríase que estamos en presencia de una superación dialéctica, donde el Estado de Derecho, el imperio de las leyes, no queda anulado, no queda, ineficaz frente a lo que serían los derechos fundamentales, sino al contrario, está implícito, solo que superado dialécticamente por las distintas formas en cómo contemporáneamente entendemos y practicamos al derecho. Y quisiera ubicarme justo en este punto. Pasar del imperio de la ley al imperio de los derechos fundamentales supone, uno, que en el imperio de la ley nuestro propósito primordial como estudiantes, como juristas, como abogados, es sin duda la ley. Todo el trabajo intelectual, toda la actividad judicial se centra primordialmente en la ley. En tanto que en el caso de los derechos fundamentales se introducen, como decía el doctor, distintas habilidades, entre ellas la capacidad argumentativa, que supone a su vez también la posibilidad de construcción de argumentos a partir de razones, y que es una, digamos, forma diferente de la interpretación jurídica, puesto que ella conlleva la reflexión que en muchos de los casos trae consigo implícitamente otros elementos ajenos a la propia ley, o al menos ajenos de forma explícita o evidente, como son problemas o principios ético-morales que se introducen dentro del discurso y de la práctica jurídica, y que hacen necesario pasar de una visión meramente científica del derecho, objetiva, descriptiva, racional, valorativa, a un trabajo hermenéutico del derecho, donde esta hermenéutica es la que introduce este tipo de principios, este tipo de elementos que para la concepción científica jurídica están excluidos. Es decir, desde una concepción científico-jurídica no podría se tratar de asuntos como son la justicia, el bien común, o incluso algunos aspectos de la moral, puesto que son considerados relativos o incluso subjetivos, pero sí pueden ser considerados desde la hermenéutica jurídica como una disciplina que, viniendo de la filosofía, se ubica en el ámbito de la discusión filosófico-jurídica e incluso de la práctica jurídica, y que precisamente está detrás, dándonos herramientas para poder construir argumentos y con ello llegar a decisiones racionales y razonables. Esta pretensión de la razonabilidad de las decisiones está un tanto emparentada con esta concepción de la hermenéutica jurídica, y por supuesto muy al lado de ella este tema de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Podríamos pasar a la siguiente, doctor. Me parece que podríamos centrar un tanto nuestra atención en la modificación que hemos advertido respecto de
cómo los jueces han actuado, cómo han resuelto los casos, cuál ha sido su funcionamiento históricamente hablando. La siguiente, por favor, doctor. Si pensamos y ubicamos el tema en la dictadura de la ley, al imperio de la razón y la dictadura de los jueces, podríase advertir precisamente que el cambio de paradigma del imperio de las leyes al imperio de los derechos fundamentales implica una modificación en la manera en cómo los jueces aplican las leyes e incluso en la manera en cómo nosotros comprendemos, estudiamos y posteriormente practicaremos esas leyes, lo cual podría decirse de que se advierte una mayor y más importante participación de parte de los jueces, que en el modelo del imperio de las leyes quizá una de las pretensiones de la jurisprudencia de conceptos fuese el que si lográsemos crear un sistema conceptual tan preciso y complejo que hiciera que todas las leyes proveyeran la totalidad de soluciones para la totalidad de casos, y esos conceptos cuyas definiciones fueran tan precisas e indiscutibles, harían incluso, o se lograría con ello, que los jueces no tuvieran necesidad ni siquiera de interpretar la ley, serían meros operadores jurídicos, meros aplicadores de las leyes a los casos concretos. Sin embargo, este sueño, a pesar de ser tan loable, tan, deseable lograrlo, puesto que eso tendría como consecuencia certeza absoluta para todos los postulantes, para todos los litigantes, pues no se logra jamás. Y no se logra tanto porque la dimensión de lo humano está presente en el derecho. Es imposible, como lo decía también el doctor que me antecedió, que pudiéramos prever la totalidad de casos que puedan ser presentados en tribunales. De tal modo que si bien no se logra incluso tocar la labor interpretativa de los jueces, es más, con la introducción de principios morales, principios éticos en las propias leyes, se hace necesario que los jueces se vuelvan una parte activa, porque a final de cuentas, siguiendo en esto la idea de Ronald Dworkin del modelo constructivista judicial, los jueces tienen la última palabra en tanto que ellos son los que determinan qué es aquello que está en la ley y lo hacen a través de la argumentación, haciendo explícito los principios éticos, las directrices políticas que están implícitas en el sistema normativo jurídico, de tal manera que pareciera que pasamos de un paradigma donde la ley lo presuponía todo a un paradigma donde la ley simplemente pues es un referente a ser resignificado a través de la actividad de los jueces, de tal modo que podría hablarse, o incluso teóricos hablan sobre el imperio de los jueces o la dictadura de los jueces. Podemos pasar a la siguiente. Perdón por la interrupción. Quiero retomar un trabajo que presentó un filósofo belga, François Host, donde en un artículo él resume, me parece bastante bien, esta concepción sobre la modificación en cuanto a la práctica judicial se refiere, y que lo señala bajo estas figuras míticas, que es el juez Júpiter, el juez Hércules y el juez Hermes. Me parece bastante significativo al respecto. Si pensamos nosotros en el modelo del imperio de las leyes y del Estado de Derecho, podríamos advertir que es un modelo jupiterino, es decir, es aquel en el cual el dios Júpiter se encuentra en lo más alto, la cúspide. Diríase que las leyes se crean de arriba hacia abajo, existe una teoría de la jerarquía normativa, en México la llamamos pirámide, no sé aquí en Guatemala cómo se llama, también se llama así, ¿no? Ok, la pirámide normativa, que en realidad es la teoría de la jerarquía de las normas, ¿no? Esta concepción vertical de relaciones de supra e inferioridad normativa presupone, por supuesto, que en la cúspide, en el vértice de la misma, se ubique la Constitución, se ubiquen las leyes fundamentales, de las cuales se originan absolutamente todas las demás, derivan su legalidad, pero a su vez también encuentran en este vértice el límite, es decir, ninguna disposición de carácter secundario podría contrariar a lo establecido en una ley fundamental. Y esta construcción vertical además supone que existen ciertas formas de cómo operar al derecho, cómo solucionar los conflictos que surjan en el derecho. Uno de ellos precisamente alude a la teoría de la jerarquía normativa,
principio de constitucionalidad. Si una disposición secundaria no puede contrariar a la disposición constitucional. De horizontalidad, que puede ser un principio de complementariedad o de subsidiariedad. Complementario cuando una ley general tiene que complementarse con una ley específica, o una ley particular se aplica en el mérito de una ley de carácter general, según sea el caso. Y bueno, digamos que es el modelo que se consagra desde la teoría jurídica decimonónica, pero que permanece durante gran parte del siglo XX, que a su vez está emparentado con una concepción monista, no únicamente del derecho, sino también del Estado. Y me refiero con monismo precisamente al tema de que el Estado es el que se arroga como facultad exclusiva de crear, aplicar, interpretar y ejecutar las leyes, y no existe más fuente del derecho que aquellas que son establecidas por el propio Estado, con procesos y procedimientos previamente establecidos para el efecto. Dentro de esta concepción del derecho jupiterina, entonces la labor del juez se ciñe justo a esta mera función que no tiene sino como facultad la interpretación de la ley, entendiendo que no es sino la significación de la ley misma para poder dotarla de pleno sentido, establecer su alcance y sus límites con las aras de aplicarla al caso concreto. Es decir, la función primordial de los jueces a nivel interpretativo no es propiamente la de ampliar los campos semánticos, sino más bien la de, en caso de que exista dificultad para su comprensión, establecer la claridad de la misma, con un primordial afán práctico. Entonces, este modelo jupiterino es el modelo del Estado de Derecho, es el modelo de la primacía de la ley. La ley provee las herramientas para poder solucionar todos los casos que se presenten. El siguiente modelo, el juez Hércules, tiene que ver justo con esta etapa de tránsito. El juez Hércules, como lo recordaron ustedes, es una construcción o una aportación a la filosofía jurídica de parte de Ronald Dworkin, quien en Los Derechos en Serio, en 1977, ya ha publicado los distintos artículos que previamente le habían sido dados a conocer a través de revistas especializadas. Lo que él se refiere es que uno de los errores del positivismo hegemónico, dirigiendo su crítica a su profesor Hart en la Universidad de Oxford, fue que este positivismo ha limitado el derecho únicamente a un asunto de leyes, de normas. Y sin embargo, el derecho es algo mucho más amplio, lo dice en el modelo de las normas. El derecho implica también principios morales y directrices políticas, que no necesariamente están de forma explícita en el sistema normativo jurídico, sino que están de manera implícita, y él en esta obra lo explica a partir de algunos casos en cómo los tribunales llegan a lograr identificar estos principios morales que permiten la solución de los casos difíciles. Estos casos difíciles que son aquellos que no encuentran una respuesta exacta, aplicable al caso concreto que es presentado ante un tribunal y que requiere la participación de los jueces a nivel argumentativo. Bueno, este modelo herculiano en realidad, si uno se pone atención, aparece a partir de la década del 60. Curiosamente coincide con una serie de movimientos sociales de reivindicaciones que van desde el feminismo hasta la ruptura generacional con los jóvenes, como se decía hace un momento. Es decir, un cambio de paradigma implica también transformación no únicamente jurídica, sino transformación histórica, social, de valores, etcétera, etcétera. Y este juez Hércules trae consigo la imagen de un juez constructor, dice Ost, un ingeniero social que frente al modelo jupiterino, que es un modelo vertical, un modelo de la pirámide, aquí podría ser entendido como un modelo del embudo, concibiendo que el embudo tiene una parte más amplia y tiene una parte más pequeña. Es decir, que la labor del juez consiste que frente a lo difuso que pueda ser el derecho en el ámbito de los principios éticos o morales y las directrices políticas, a través de la argumentación el juez Hércules se va a dar a la tarea de encontrar la respuesta correcta, que sería llegar a la parte más angosta del embudo. Y todo esto supone un quehacer argumentativo que está expresado en una idea del propio Ronald Dworkin en El Imperio de la Justicia, cuando él dice que el derecho hoy en día, lo estaba diciendo hace unos 30 años, es eminentemente una práctica argumentativa. Es decir, el derecho exige necesariamente que aprendamos y desarrollemos esta habilidad argumentativa. Pero todavía incluso Oz se atreve a identificar otra forma de cómo los jueces resuelven los casos, que sería a partir de la década del 90 primordialmente, que es cuando ya hablamos de que la posmodernidad, que había sido ya advertida filosóficamente desde la Primera Guerra Mundial, tiene ya efectos notorios en la práctica jurídica,
Y este juez Hermes, a diferencia de los anteriores, supone la existencia de una red. Es decir, ya no estamos frente a un modelo estrictamente vertical, ni tampoco frente a un ingeniero social, sino que los jueces ahora tienen una función primordial como mediadores. Y de allí que la mediación, en el caso mexicano, y muchísimos años antes en la tradición angloamericana, sea una cuestión primordial que todo abogado debe conocer. Es decir, que saber mediar entre los intereses, entre los conflictos, entre la diversidad, divergencia, pluralidad que existen en las sociedades contemporáneas es una necesidad puntual que necesitamos como abogados, como juristas y como funcionarios judiciales. Entonces el juez Hermes en realidad lo que tiene que hacer es tratar de conciliar lo diverso, lo que de plural tienen consigo las sociedades contemporáneas, donde los distintos grupos reivindican a partir de rasgos identitarios, de cosmovisiones, idiosincrasias, etcétera, etcétera, pues sus propios derechos. Lo más difícil es que, curiosamente, el derecho que seguimos practicando hoy en día fue concebido y fue, consolidado en el siglo XIX desde un monismo jurídico. Oponer el modelo monista al modelo pluralista nos causa verdaderos conflictos, ¿no? Ahí lo dejaría para pasar a la siguiente porque me queda poquito tiempo. Y, por favor, doctor, muy amable, ahí lo dejaremos, ¿le parece bien? Solo muy rápido, y como se ha hecho esta jornada en homenaje al doctor Luis Recasens Siches, no quiero perder la oportunidad de mencionar que frente a esta discusión entre el Estado de Derecho, imperio de las leyes, imperio de los derechos fundamentales, una de las principales aportaciones fue realizada por el doctor Luis Recasens Siches, y voy a remitirme a algunos de los pasajes que vienen en su obra Tratado General de Filosofía del Derecho, donde el doctor Recasens desarrolla algunas de las ideas provenientes de la influencia filosófica orteguiana, como son las del el raciomitalismo, en donde el doctor Recasens opone frente a la lógica fría, la lógica formal, la lógica de lo racional. Lo diré brevísimamente. La lógica de lo formal nos impone los principios consagrados ya desde el organón de Aristóteles, que son el principio de identidad, no contradicción, tercero excluido, e incluso podríamos después un poco agregar la aportación de Leibniz sobre el principio de mayoría de razón. Acorde a estos principios que empleamos los abogados para construir nuestros razonamientos correctos, estamos todos de acuerdo en que una sentencia, lo mismo que una ley, no pueden establecer, no pueden determinar cosas que sean contradictorias de suyo. No es posible que un juez diga está usted absuelto y al mismo tiempo es usted culpable respecto de los mismos hechos, respecto de las mismas cargos, etcétera, etcétera. Al igual que tampoco estaríamos de acuerdo en que la ley estableciera bajo los mismos supuestos que algo está permitido y a la vez está prohibido. Sería completamente incorrecto. De tal manera que empleamos a la lógica para poder advertir este tipo de contradicciones fácticas. Y gracias a la lógica es como denunciamos estas contradicciones, denunciamos incluso que no exista una concepción sistémica del derecho, que haya lagunas o que haya vacíos, que haya antinomias, etcétera, etcétera. Si bien la lógica nos ayuda a poder identificar esto de manera adecuada, la lógica formal, no es suficiente en algunos casos en los cuales se presta al menos a cuestionar que una decisión estrictamente lógica sea a su vez justa. Y aquí es donde entra el tema de los derechos fundamentales. Cuando introducimos elementos como justicia, o elementos axiológicos, o elementos teleológicos, quizá tengamos la necesidad de advertir que nuestra comprensión del derecho debe ser muchísimo más amplia. El doctor Recasens pone un ejemplo, y lo diré brevísimo. Uno es cuando dice, en una estación de trenes en Budapest, hay un letrero en la entrada de los andenes que dice prohibido el ingreso con perros. Llega un gitano con un oso amaestrado y quiere entrar al andén. Entonces el policía le dice que tiene prohibida la entrada. Acorde a una interpretación estrictamente literal de la disposición, el policía tiene razón. El gitano tiene razón de que puede entrar, porque ahí el anuncio dice prohibido el ingreso con perros, pero no dice prohibido el ingreso con osos. Esa interpretación literal de la ley o de la disposición le da la razón al gitano. Pero el policía, supongamos que puede argumentar y lo hace bastante bien, dirá, espérese usted, porque lo que el legislador quiso establecer por esa disposición no debe entenderse de forma literal. Deberíamos entender introduciendo el principio de mayoría de razón, de tal manera que entiéndase que si un perro o un animal doméstico resulta peligroso para la vida, para la seguridad, para la integridad física de los que viajan en el tren, con mucha mayor razón resulta peligroso un oso.
Hasta allí el principio de mayoría de razón, que demuestra un poco la deficiencia de la lógica formal en sus primeros tres principios. Pero luego introduce otro tema que es tomado de un caso real ocurrido en Nueva York a la luz de la gran crisis de 1929, y el caso es de la familia Moore y de la señorita Ida White, en donde ocurre precisamente que el señor Moore es un gran empresario caudalado que contrata a la sobrina de su esposa, la señorita Ida White, para que ésta se convierta, pase de ser su secretaria a ser la administradora prácticamente de todos sus bienes. El señor Moore, al poco tiempo de que su esposa fallece, incurre en incapacidad mental, es declarado en estado de interdicción, y la señorita Ida White, al ser una excelente administradora, es nombrada como su apoderada legal para poder realizar todas las actividades que el señor Moore antes realizaba. Se abre el testamento, pero antes de eso la señorita White ha tenido necesidad de vender las acciones de la compañía de luz, y con el dinero que obtuvo, los $20,000, hizo inversiones que lograron no únicamente mantener el nivel de vida de la familia Moore, sino incrementar la riqueza de la propia familia Moore, del capital, es decir, de la masa hereditaria. La resolución de los tribunales, que a la letra siguen la disposición establecida de que un bien determinado constituido en un legado, una vez que sale del patrimonio del de cuyo se considera como un bien inexistente, le da en la primera instancia la razón a los abogados de la familia Moore, diciendo: la señorita White no tiene derecho a absolutamente nada. A pesar de que le habían dejado el legado, no tiene derecho porque el bien salió del patrimonio del de Curious y por lo tanto es un bien inexistente. El tribunal de segunda instancia le da la razón a la señorita White, pero la Corte resuelve confirmando la sentencia de primera instancia. Lo que utiliza este caso el doctor Recasens Siches es para manifestar que si nosotros nos conformásemos con una lectura literal de la ley, quizá intuiríamos que estamos procediendo sí legal, pero injustamente. Es decir, que tendríamos la necesidad de advertir que hay mucho más en el derecho que la estricta literalidad. Y eso que está presente en el derecho de forma no explícita son elementos axiológicos, teleológicos y valorativos. Y tendríamos entonces que preguntarnos, ¿cuál es el propósito de los testamentos? ¿Qué es lo que protegen como finalidad? Sin duda que todos quizás estaríamos de acuerdo que es la voluntad exclusiva, personalísima, que el testador hace para lo que ocurra con sus bienes después de su muerte, de tal manera que la ley debe proteger el destino que haya decidido el de Curious al momento de crear su testamento. Es la parte valiosa. Luego entonces la ley no podría contrariar la propia voluntad del testador, porque de hacerlo, ¿qué sentido tendría que uno elaborase un testamento si al final no se va a respetar la voluntad del de Curious? ¿Qué es lo valioso que persigue? La protección de la propia decisión establecida por el testador en el propio testamento. Entonces descubrimos que las leyes traen consigo una connotación axiológica, teleológica y valorativa, por lo cual, aun y a pesar de que no se satisfagan los principios de identidad, no contradicción y tercero excluido, resulta una decisión razonable, una decisión justa y equitativa el considerar que los $20,000 que se obtuvieron por la venta de las acciones de la compañía de luz le sean pagadas a la señorita Ida White, e incluso siendo completamente equitativos, diríase que también son los intereses que se hayan devengado al respecto. Perdón que no me dé tanto tiempo porque ya me quedan como 2 minutos para poder terminar. Si podemos ir a la siguiente, pero que yo espero que esto haya dejado claro alguno de los problemas. Podemos ir a la siguiente, ¿no? Por favor. Allí, ¿no? Nos vamos a quedar y ahí voy a terminar. Lo siguiente lo podremos ampliar en preguntas y en un diálogo con el doctor. Cuando estamos en presencia del conflicto de derechos fundamentales, podemos advertir lo que bien citó el doctor, y parafraseo en este caso a Gustavo Zagrebelsky, que identificamos que en las constituciones contemporáneas no únicamente están presentes normas reglas, sino también normas principio. Es decir, en tanto que las normas reglas establecen la manera en cómo se estructura y cómo funciona el propio Estado a través de sus diversas instituciones, las normas principio consagran lo que habitualmente se conoce como derechos humanos, aludiendo con esto a la tradición primordialmente jus naturalista, y o derechos fundamentales aludiendo a la tradición neopositivista. Y con ello advertimos que estamos hablando de dos tipos de derechos cualitativamente distinguibles, que no podríamos aceptar que la modificación de reglas que tienen que ver con atribuciones que alguna de las instituciones públicas estatales tenga sea semejante a la modificación de un derecho de libertad de expresión, por ejemplo, o de un derecho de libertad de tránsito, o un derecho de protección a la salud. Hablamos cualitativamente sin duda de dos tipos de derechos diferentes, de tal manera que nuestros criterios para poder operar este tipo de derechos se modifican sustancialmente. Las
formas en cómo concebíamos que teníamos que solucionar los conflictos entre normas regla y normas regla fueron todos creados y desarrollados, perfeccionados desde el siglo XIX, por citar lo más próximo, hasta el siglo XX, y se lo debemos primordialmente a los positivistas. Todas estas herramientas fueron creadas por los que se dedicaron al estudio científico del derecho, que fueron logros admirables. Sin embargo, estas herramientas no nos permiten hoy en día poder solucionar los conflictos entre normas-principio, porque para empezar, cuando hablamos de normas-principio, hablamos de que estos tienen a priori el mismo peso e importancia. No podríase decir que un derecho fundamental tiene mayor peso o importancia que otro abstracto. Es decir, a priori tienen exactamente el mismo peso. Dirías entonces que el derecho a la vida y el derecho a la libertad son exactamente iguales. ¿Qué es lo que va a permitir que podamos determinar cuál derecho debe ser sacrificado? Porque necesariamente tenemos que aceptar que cuando existe una colisión entre derechos fundamentales, uno de los dos tiene que ser sacrificado. Y para ello no es posible hacerlo acorde a definiciones o a ciertos criterios preestablecidos. Sería deseable, diríase que incluso la jurisprudencia hoy en día, el quehacer de los jueces está asumiendo ese papel, de paulatinamente ir construyendo los significados de estos normas principio para otorgar certeza y un tanto ahuyentar el fantasma de que pueda ser la subjetividad, las emociones, las pulsiones o los intereses particulares o de grupo los que estén detrás de la argumentación de los jueces. Bueno, pero en tanto que eso está en construcción, necesitamos argumentar, necesitamos darle y otorgarle un significado particular a ese nuevo principio en cada caso concreto. Y de allí que se hayan dado la tarea, incluso dentro del propio neopositivismo, autores como Robert Alexy, de proveer una herramienta de suyo bastante discutible, pero al menos es una aportación. Me refiero a la ley de ponderación, me refiero también a esos esquemas que pretenden otorgarle valor, significado y alcance, peso determinado, como son las propias propuestas de Ronald Dworkin, como son las propuestas que se han construido desde la tradición también angloamericana, desde Hart, o desde el propio neojusnaturalismo, como es el de John Finnis, a partir de los criterios de razonabilidad práctica y de la ética de los mínimos, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una discusión en torno a cómo debemos operar este tema de los derechos fundamentales. Sin duda me parece que de las disciplinas que mayor relevancia adquieren hoy en día son prácticamente todas ellas filosóficas. Por una parte está la ética, como reflexión filosófica acerca de los problemas morales, y la parte que más nos interesa, la de la justicia, la de la equidad, y por otra parte la propia incluso retórica, el arte de poder persuadir, de poder convencer, pero con unos afanes y propósitos orientados hacia la verdad, haciendo de esta argumentación primordialmente algo erístico y no necesariamente una disertación o una persuasión con propósitos eminentemente políticos. De tal manera que en verdad hoy en día parece que el tema de la concepción del imperio de las leyes está subsumida o superada dialécticamente en el tema de los derechos fundamentales, sin que olvidemos que no necesariamente todo podría concebirse como derechos fundamentales, sino que debamos distinguir que hay partes del derecho que necesariamente debemos seguir operando bajo los esquemas desarrollados por el imperio de las leyes, y que hay otras partes donde necesitamos tener las herramientas que nos permitan resolver conflictos a partir de lo que se han dado a la tarea los neopositivistas y los neojusnaturalistas, y con esas herramientas resolver. Me refiero particularmente al tema de derechos fundamentales y de derechos humanos, una discusión abierta hoy en día. Muchísimas gracias. Muy bien, no sé si alguno de ustedes ha preparado alguna pregunta. Sería importante si levantan la mano para que nos puedan traer acá adelante. Acá hay maestra. Si es tan amable, vamos a cerrar los últimos 10 minutos de este momento con intervenciones de nuestros panelistas a las preguntas que se les van a formular, agradeciendo de antemano a ellos por tan excelsas exposiciones. Bien, vamos a formular la primera al doctor Aníbal González Dubón. En el contexto actual guatemalteco, ¿cuáles considera que son las causas o limitaciones que enfrenta el imperio de la ley para garantizarse plenamente y ser efectivo? Se la traslado.
Muchas gracias, maestro. Vamos a ver en el contexto actual guatemalteco cuáles considera que son las razones, causas o limitaciones que enfrenta el imperio de la ley para garantizarse plenamente y ser efectivo. Mire, son muchas, son bastantes. Una de las principales, a mi entender, se da en las más altas cortes del país, entiéndase Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. El activismo judicial tan destacado que se ha observado últimamente cuando se discuten situaciones en las que están sumergidos agentes políticos, agentes económicos, me parece que ha afectado enormemente la idea de la seguridad jurídica. Entiéndase la seguridad jurídica con las instituciones que la caracterizan. Entonces, el activismo judicial, cuando se realiza para satisfacer intereses políticos, intereses partidistas o ideológicos incluso, que también están muy unidos a los partidistas, es perjudicial para toda la sociedad, no solo para las partes que están involucradas. Es decir, es perjudicial para todos porque las fallas en el sistema jurídico afectan a todos los integrantes de la sociedad, no solo a las partes que están involucradas en el pleito. Entonces, aunado a eso, hay infinidad de problemas que pueden presentarse. La interpretación que se ha hecho muchas veces de la Constitución y de las convenciones de derechos humanos va más allá de lo que debería ser, se impone incluso sobre concepciones que tradicionalmente han proporcionado seguridad jurídica, como las fuentes de la ley o la jerarquía normativa. Las causas son diversas. Para dar una respuesta un poco más objetiva habría que analizar, ser casuístico, analizar caso por caso, pero en mi opinión esas son las principales. Muchas gracias. Le formulo la siguiente: si esta confrontación entre la ley y los derechos fundamentales se traduce en las denominadas mutaciones constitucionales. Gracias, maestro. Mire, las mutaciones constitucionales no son magia constitucional, tienen que reunir ciertos requisitos. Y uno de los principales, si no el principal, debe ser que su alejamiento del espíritu de la norma constitucional, entiéndase el sentido, el alcance de la norma, no debe entrar en oposición contradictoria con él, porque si la mutación lo que va a hacer es realizar una, digamos, interpretación extensiva de la disposición constitucional que se aleje totalmente del marco lingüístico en el que ha sido redactada, entonces lo que se hace es una interpretación contra legem, es decir, en contra de lo que establece la misma Constitución. Entonces, sí han habido interpretaciones constitucionales basadas en mutaciones que producen estos efectos. Se alejan totalmente del espíritu, del sentido, del alcance, y se hacen fuera del marco lingüístico por completo, lo que eso, pues, en determinado momento, como en algunos casos recientes, puede convertirse en prevaricato, pues, puede producir comisión de delito. Sin embargo, las mutaciones constitucionales, pues, no son interpretaciones libres, ¿verdad? Tienen algunos requisitos que deben ser llenados. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Dodón y le cedemos la palabra para las últimas dos preguntas al doctor Montero. La primera de ellas dice lo siguiente: ¿el derecho natural debe imponerse al derecho ordinario o positivo? Mi respuesta es que no, pero permítanme argumentarla al respecto. Gracias. Uno de los problemas que presenta la influencia justnaturalista en el derecho contemporáneo está quizá palpable en el tema de los derechos humanos, y que da origen, o el hecho de decir derechos humanos establece ya una afiliación con el justnaturalismo y el pasado de los mismos con los derechos naturales. ¿Qué de problemático tiene consigo? Pues ni más ni menos que le abrimos la puerta a 26, 27 siglos de discusión filosófica y teológica.
Si bien es cierto que por una parte los filósofos no tenemos término para poder discutir y podemos celebrar 20 simposios sin ponernos de acuerdo sobre qué significado darle a un concepto filosófico, pues los ministros, los magistrados, los jueces tienen términos y requieren de herramientas certeras, eficaces y precisas para poder dirimir las controversias. Sin embargo, si bien es cierto hay una influencia positiva de parte del derecho natural para el caso del derecho positivo, positivado, es que este ha traído consigo o ha reincorporado el derecho positivo, se ha visto obligado a eso, a reincorporar los antiguos temas que otrora pertenecieran al derecho natural, justicia, bien común, etcétera, etcétera, equidad, ¿no? Pero estos deben ser resignificados a la luz de la propia práctica judicial, es decir, que no podríamos afirmar que debe prevalecer solo el derecho natural o que debe prevalecer solo una concepción cientificista del derecho o excluyente del derecho, sino más bien me parece que las nuevas variantes del positivismo contemporáneo han aprendido bastante bien y han hecho suyas algunas de las temáticas que antes parecieran exclusivas del justnaturalismo. Me refiero para el caso, por ejemplo, del neoconstitucionalismo, tratando de este tema sobre derechos fundamentales, sobre la relación que existe entre el Estado, la Constitución, la democracia, o incluso el positivismo crítico, que también ha asumido que puede ocuparse de aspectos que antes habían sido excluidos, como son la justicia y como son la equidad, pero otorgando primordialmente certeza y seguridad a quienes somos los gobernados y con ello construyendo herramientas que permitan a los jueces dirimir las controversias. En gran medida me parece que la conclusión es una extraña simbiosis entre lo que el naturalismo ha creado y lo que el positivismo a su vez también ha desarrollado. Y verdaderamente que ganamos con ello somos nosotros, puesto que tenemos frente a nosotros una gran cantidad de herramientas de trabajo que nos permiten poder enfrentar y resolver de manera adecuada los más disímiles y controvertidos casos, haciendo para ello uso tanto de herramientas creadas por justnaturalistas como justpositivistas y neo-justpositivistas. A final de cuentas, me parece que la práctica del derecho no debe ser excluyente, sino más bien identificar cuál es el problema que deba ser resuelto para con ello elegir cuál sea la herramienta más adecuada, sin que en ninguno de los casos pudiéramos presumir soy totalmente positivista, excluyente, soy totalmente XX, ¿no? Sino más bien un tanto en una función sincrética, desde mi punto de vista. El siguiente, su criterio de la limitación de la soberanía, si se toma en cuenta la aplicación de la ley a los derechos humanos. No, hace un rato comentaba con los doctores precisamente el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos para el caso mexicano, en donde efectivamente respecto de la concepción clásica de soberanía sí existe una modificación sustancial. Si consideramos que podríamos entender en términos clásicos por soberanía como la libre autodeterminación de un Estado para decidir todo lo relativo a sus asuntos internos y la manera en cómo se relaciona con el exterior, es decir, la vida pública, la vida jurídica, la vida cultural, etcétera, etcétera, bueno, sí ha habido una modificación sustancial porque el hecho de que existan ya durante el siglo XX organismos internacionales como el caso de la ONU y posteriormente que exista una globalización jurídica que se da primordialmente en algunas materias como el penal, pero particularmente para el caso de los derechos humanos, ha llevado al Estado mexicano a modificar esta concepción de la soberanía, de tal modo que las resoluciones de la Corte Interamericana, cuando el Estado mexicano es parte, pues tienen carácter vinculatorio, obligan al Estado mexicano, cuyo cumplimiento de estas resoluciones dictadas por la Corte Interamericana a final de cuentas radican en la voluntad política, es decir, podría ser como el caso del Estado de Venezuela que decide salir del Pacto de San José. Bueno, el Estado mexicano por fortuna no lo ha hecho y espero que nunca lo haga, sino más bien someterse a estas actuaciones que realizan tribunales externos y que indican cómo debe procederse en términos de derecho en el caso del derecho interno mexicano. Y en ese sentido, pues por supuesto que desde un concepto clásico de soberanía diríase que eso sería imposible, sería impensable, pero no hoy en día cuando asistimos a diversos procesos de globalización, transculturización y de globalización jurídica que yo veo como necesarios, pero al mismo tiempo también deberíamos un poco tener cuidado que frente al jus cogens de pretensión universalista de los derechos humanos, no perder de
de vista las diferencias específicas que existen, culturales, idiosincráticas, cosmovisionales de los diferentes pueblos, de tal manera que hiciésemos realidad el principio de que somos iguales pero respetamos nuestras diferencias. Agradecemos así y concluimos pidiéndoles a todos un fuerte aplauso para nuestros dos excelentes panelistas la mañana de hoy. Se ha dado la palabra al doctor Parra, pidiéndole a nuestros dos panelistas acercarse al frente para la entrega del reconocimiento por parte de la Escuela de Estudios de Posgrado. Interesantes reflexiones, y para ustedes esta pregunta. Estamos dentro de la concepción